Hey, hola, soy Antonio Martínez y sí, hemos vuelto. Esta es la cuarta temporada de Catástrofe Ultravioleta y regresamos de la mano del diario.es. Te dejo con el episodio y al final estate atento porque te explicaré cómo escuchar el resto de capítulos. Que lo disfrutes. El diario.es. Periodismo a pesar de todo. Activando código 3, de copia, tiempo estimado 10-2, paciente crítico, tiempo estimado... Miércoles 17 de julio de 2024, 10 de la mañana. Un helicóptero de emergencia Suma 112 de la Comunidad de Madrid traslada a un hombre de 60 años en estado grave. Los sanitarios han recogido al hombre en su domicilio en una localidad de la Sierra madrileña. Ha sido mordido por una serpiente venenosa. Cuando llegamos estaba entrando en shock. Esta es Patricia Blanco, médico del Suma 112, y estaba de jefa de guardia aquella mañana. El veneno de estas serpientes lo que produce es una afectación de todo el sistema cardiovascular, entonces la persona empieza con taquicardia para compensar todo lo que el veneno está haciendo, luego comienza a tener una hipotensión, baja el nivel de conciencia hasta que entran, si hubiera evolucionado más, en estado de shock, que puede producir la muerte. La doctora Blanco recuerda la tensión del primer momento, cuando reciben un aviso muy poco habitual. Te hablan de una serpiente que ha mordido a alguien, tienes que estar seguro que la zona es segura para los primeros intervinientes cuando llegan los compañeros, que no corran peligro. Una vez asegurada la zona y atendido el paciente, la prioridad es saber qué serpiente le ha mordido. En este caso, el hombre conoce la especie y antes de desmayarse ha avisado a su hermana para que llame al 112. Los servicios de emergencias tienen antivenenos para las serpientes locales, pero con aquellas que vienen de lugares lejanos, las más venenosas, ahí todo se complica. En este caso la situación pasa de angustiosa a alarmante. Por la llamada saben que lo que le ha mordido es una víbora Botrops. Lo cuenta Sandra Tejado, intensivista del Hospital Puerta de Hierro, cuyo equipo atendió al paciente aquel día. El paciente sabía perfectamente qué víbora le había picado, entonces él ya dijo desde el principio que era una Botrops y no recuerdo el subtipo, pero él sabía perfectamente qué tipo de víbora era. La víbora Botrops vive en América Central y las Antillas, y las serpientes de este género son responsables de más muertes en América que cualquier otro grupo de serpientes venenosas. Sin tratamiento médico, la tasa de mortalidad se calcula en aproximadamente el 7%. Los síntomas típicos van desde el dolor ardiente inmediato, mareos, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de cabeza, hinchazón masiva de la extremidad afectada, ampollas hemorrágicas, necrosis local, sangrado de la nariz y las encías, hemorragia intracerebral e insuficiencia renal secundaria a la hipotensión y necrosis cortical bilateral en el tronco o en las extremidades. La verdad es que ser mordido por una de estas serpientes debe ser aterrador. Lo es. ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque encontré al paciente. Localicé al hombre a quien mordió una de las víboras más venenosas del mundo. En cuanto a mí me mordió la Botrops, lo primero me salió de mis palabras fueron: estoy muerto. Lo dije en alto y estaba yo solo. Dije: estoy muerto. Como habréis intuido, hoy vamos a hablar de serpientes, vamos a hablar de venenos. Y por cierto, casi se nos olvida, yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y esto es... Catástrofe Ultravioleta. En España, las mordeduras de serpiente no son un problema grave, pero aún así cada año se producen entre 1.000 y 2.000 incidentes con serpientes, ya sean venenosas o no venenosas. En cuanto a las víboras, cada año se producen entre 100 y 150 hospitalizaciones por mordeduras y entre 1 y 2 muertes. Algunas se producen por mordedura de serpientes exóticas, como es el caso de la víbora Botrops, que mordió a nuestro protagonista de hoy, al que vamos a llamar Marcos. Hemos modificado
modificado la voz de Marcos porque quiere que protejamos su identidad. Y habíamos dejado a nuestro protagonista justo en el momento de la mordedura. Él relata que sintió un pinchazo, pero el problema no es el dolor, sino saber lo que significa. Es que, más que físico, es mental y emocional. Es saber que te ha mordido un bicho y que lo fuerte viene después. Yo lo comparo mucho con lo que debe sentir un soldado cuando pisa una mina antipersona. Que oye el clic y sabe que la ha cagado. Y que después viene lo potente viene después. En esos segundos a Marcos solo le pasa una idea por la cabeza. Sabe que además del efecto del veneno de serpiente, va a sufrir un shock anafiláctico en cualquier momento, porque, por mordeduras anteriores, conoce que él es alérgico a estos venenos. Le quedan pocos segundos para reaccionar. Lo primero que hice fue meter la serpiente en la caja. O sea, que no... Que yo sabía que yo iba a perder el conocimiento. Yo realmente pensaba que me moría, la verdad. Doy bueno, madre. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Mientras tanto, intenta ponerse como puede una inyección de adrenalina para evitar el shock, pero con los nervios, oye, no es capaz. Tiene el tiempo justo para llamar a su hermana, decirle lo que ha pasado y pedirle a ella que llame al 112. Y solo 5 minutos después de la mordedura, se queda sin conocimiento en el suelo de su casa y es allí donde lo encuentran. Cuando llegó mi hermana ya estaba yo inconsciente y completamente rígido. Decían que estaba, vamos, atenazado, apretando las mandíbulas pero inconsciente. Y entonces yo no sé ya si me reanimaron, me intentaron reanimar. Luego me he enterado ya que me hicieron el boca a boca, me estuvieron dando masaje cardíaco y estaban ahí todos pues dándome golpes en la cara, preguntándome, y pues oía todo yo distorsionado. Y luego ya en el helicóptero y volví a perder el conocimiento. Mientras el helicóptero medicalizado traslada a Marcos al Hospital Puerta de Hierro, ya se han puesto en marcha los servicios de urgencia y los servicios del propio hospital para conseguir un antiveneno. Y aquí aparece un nuevo problema. Cuando Marcos ingresa en el Hospital Puerta de Hierro, los médicos están viendo algo muy preocupante. Ella es Inés Gumiel, del servicio de farmacia. Y al llegar a urgencias con los viales en mano, nos informan de que realmente la picadura no es de víbora nacional, sino que es de víbora extranjera, de origen americano, por lo que el antídoto que nosotros hemos pedido pues no nos vale. Los antivenenos de los que disponen son genéricos para víbora nacional, pero esta serpiente es cosa seria y no tienen un antídoto a mano. Mientras tanto, el paciente entra en el hospital en estado muy grave. En ese momento se teme por su vida. Mientras los médicos de urgencias tratan de averiguar qué antivenenos hay disponibles para este tipo de mordedura, el paciente sigue en shock. Habla Sandra Tejado, intensivista del Hospital Puerta de Hierro. Y venía muy hipotenso, venía con perfusión de adrenalina y de noradrenalina. Que para que te hagas una idea, la adrenalina es el fármaco que ponemos cuando hay una parada cardiorrespiratoria, es decir, es una droga vasoactiva muy potente, ¿vale? Entonces venía muy malito. El paciente viene muy malito, como dice Sandra, y aparentemente no hay un antiveneno a mano para el veneno de esta serpiente, la víbora Botrops. En ese momento empieza una carrera contrarreloj entre los médicos que llaman al Zoo de Madrid, a Faunia, llaman a todos sitios. Y ahí empezamos a llamar al zoo, no sé cómo contactamos con el animalario del zoo, de teléfono a teléfono, fue como una gincana. Yo recuerdo aquella mañana como una absoluta gincana de todo increíble. En esta locura de idas y venidas, los médicos llaman a Alessandro Alviani. Él es el responsable de la exposición de serpientes de Faunia, que tuvo un papel fundamental. Sí, lo recuerdo perfectamente. Nos llamaron del hospital, nos dijeron qué especie era y bueno, era una especie rarísima, además, una especie muy peligrosa que tiene un efecto devastador, ¿no? sobre la sangre. Los médicos llamaron también a científicos como Juan José Calvete, del Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial en venenos de serpiente. Me preguntaron también, oye, ¿y qué hacemos? Y digo, pues mira, lo único que se me ocurre es que el que producen en México
que es el que produce el Instituto Bioclon, donde está. En este momento, vamos a recapitular, la operación implica ya a varios zoológicos, a expertos del CSIC, incluso a la Agencia Española del Medicamento, que es quien consigue traer de Inglaterra el antídoto específico y en tan solo 2 días. Y atentos a este dato, porque la serpiente es tan peligrosa que incluso después de aplicarle el antídoto polivalente de Faunia, no se quedaron tranquilos y pidieron este segundo antídoto específico para Botrops. Esta especie es tan peligrosa que tiene un antídoto propio. Y el hospital, aún poniéndole el nuestro, le pide el antídoto monovalente, que me parece que en 48 horas llegó y se lo pusieron también. O sea, le pusieron 2 antídotos, el nuestro antes y el otro. Y tras aplicarle todos estos viales con varios antivenenos, el paciente empieza a estabilizarse, pero ojo porque existe todavía un riesgo de sufrir un trombo grave, incluso puede perder el brazo. Sí, porque la serpiente le ha mordido en la mano. Era en la mano, creo que recordar que era la parte como del pulgar, de la almohadilla del pulgar, y claro, esta zona estaba necrótica y lo que veíamos también es que poco a poco iba progresando toda la inflamación y la inflamación le llegaba hasta el hombro. Lo que hace este veneno sobre todo son fenómenos microtrombóticos y fenómenos de trombosis y de isquemia. Y esa fue la razón por la que seguimos manteniendo el tratamiento con los antídotos, que primero teníamos los polivalentes y luego ya por fin nos llegó el monovalente, aunque bueno, ya te habrán contado que estaba caducado, que estuvimos ahí pues dudando mucho si ponerlo, si no ponerlo. Pero la pregunta en realidad es, ¿le mordió en la mano al intentar cogerla? En realidad, Marcos es un buen conocedor de las serpientes y toma precauciones, pero siempre hay un descuido para que ocurra la tragedia. La serpiente está en la caja y al notar mi mano pensó que era un ratón y dio un cabezazo y abrió la tapa de la caja, que ya ahí fue como me enganchó. Me mordió justo por la rendija que consiguió abrir, pero ahora es que era una serpiente que tenía un cabezón, una serpiente de 1,5 metros, Pues consiguió engancharme los 2 colmillos. Yo creo que si estoy vivo es porque no me metió mucho veneno. Y no me metió mucho veneno por una razón. Porque uno de los colmillos dio en la raíz de la uña, que está a flor de piel, que no tiene profundidad, no hay tejido. Al margen del accidente, lo más relevante de esta historia es que hubo una movilización ejemplar de recursos e instituciones que duró varios días, porque algunos de estos antídotos solo los fabrica una empresa muy concreta. En este caso se le puso Antibitmin, un antídoto polivalente contra este tipo de víboras que se produce en México, fabricado por el Instituto Bioclon y que llegó gracias a Faunia. Quedaos con este detalle porque luego vamos a ver cómo se fabrican estos antivenenos para víboras en México. Y por otro lado le pusieron Botrop Fab, un suero monovalente diseñado para neutralizar específicamente venenos del género Botrops. Y lo fabrica una empresa llamada Micropharm, y la Agencia del Medicamento la trajo desde el Reino Unido, desde Inglaterra. Pero a pesar de que nuestro paciente, Marcos, cree que le salvó el primer remedio, los médicos están seguros de que, de no haber conseguido todos los antivenenos, incluido el específico, podría haberse producido un trombo y podría haber muerto. Yo creo que sí que el antídoto tuvo un valor muy fuerte en dejar localizada la afección del veneno a lo que es el brazo, ¿no? Y que no se extendiera más allá. Entonces yo creo que sí, que probablemente si no lo hubiéramos tenido, pues bueno, a lo mejor hubiera sido diferente. Bueno, menuda historia, ¿verdad? Al final todo quedó en un buen susto, pero quedó clara la importancia de los antivenenos, que es de lo que queremos hablaros hoy. ¿Quién fabrica los antivenenos? ¿Cómo funcionan? ¿Hay posibilidad de desarrollar un antídoto universal? A todo esto vamos a dedicar nuestro capítulo. Con el veneno. Habéis envenenado todo. ¿Te ha envenenado? Con el veneno. Con la boca llena de veneno. Con el veneno. Esto es veneno puro. Con el veneno. Aquí hay veneno bastante para matar a un caballo.
Para hablar de serpientes venenosas, creo que es importante explicar en primer lugar el grave problema de salud global que supone y que afecta a los países más pobres y en zonas de conflicto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el veneno de las serpientes mata cada año, ojo aquí, entre 81.000 y 138.000 personas en el mundo y deja a otras 400.000 discapacitadas de por vida. En las zonas más pobres del planeta, ser mordido por una serpiente venenosa forma parte de la realidad cotidiana y cada segundo que pasa hasta el tratamiento con el antídoto es una cuestión de vida o muerte. A esa hora, la que transcurre entre la mordedura y el tratamiento, la llaman los especialistas la hora dorada. Después de esos primeros 60 minutos, las probabilidades de sobrevivir se reducen drásticamente. Y nosotros en Médicos Sin Fronteras llevamos más de 10 años trabajando en mordedura de serpiente en muchos hospitales, sobre todo en países en conflicto. La voz que escucháis es la de Gabriel Alcoba, de Médicos Sin Fronteras, que es uno de los especialistas que ha vivido el problema de las mordeduras de serpiente de primera mano, sobre el terreno. Yo estaba trabajando en un hospital en Sudán del Sur, que se llamaba Agok, y donde de pronto vinieron como 3 pacientes al día con mordedura de serpiente. La cosa ha ido empeorando, más bien que mejorando. Algunos pacientes llegan después de 24 horas y algunos llegan muy severos y con las lesiones infectadas, con gangrena, con necrosis, con amputaciones, etc. Las mordeduras se producen en lugares donde llegar a un hospital es una odisea, o sencillamente imposible, y donde a veces los curanderos empeoran la situación. Es muy habitual, está muy extendida la creencia de que cuando te muerde una serpiente puedes evitar la expansión del veneno mediante un torniquete. Seguro que lo habéis oído, lo habéis visto alguna vez. Pues eso en realidad solo empeora la situación. El problema principal es que bloquea la circulación venosa y arterial, y pierde el pie. Hay muchas fotos de torniquete y debajo el pie negro y después se cae el pie y se ve el hueso. Además, el torniquete no va a parar la circulación porque circula tan rápido en toda la circulación del cuerpo entero que el torniquete en la mano o en el pie no lo va a bloquear. Para la mamba, que es neurotóxica, pues siempre es tarde, porque el veneno neurotóxico circula no en 10 segundos, pero en 1 segundo ya está circulando. En 1 segundo, el veneno de la mamba ya ha llegado a todo el sistema nervioso, así que el torniquete no te va a ayudar. De hecho, a la mamba negra la llaman por algo la serpiente de los 3 pasos, que son los que te da tiempo a dar. Y no vamos ni a mencionar lo del otro remedio popular, ya sabes cuál es, ¿no? El de chupar y escupir, como en el chiste. Todavía peor, no sirve ni chupar, ni aspirar, ni nada, ni hacer incisiones como hacen algunos también. En muchos países que he visitado cortan con una navaja, hacen varias incisiones, dejan sangrar un poco o chupan la sangre. Todo eso es falso, no funciona y además es peligroso, aumenta el riesgo de mortalidad. Por si fuera poco, los antivenenos no llegan a estos lugares porque resultan muy caros. Además hay que tener muchos viales porque cada serpiente de cada región necesita un antídoto concreto. Hay un problema enorme de escasez. Primero, hay muy pocos productores y producen muy poco. Prácticamente hay que suplicarlo y tener una producción de abastecimiento de tantos miles de viales, porque si no lo producen, pues no le interesa financieramente. Esta situación con los fabricantes daría para otro programa, igual que las situaciones horribles que ha tenido que vivir Gabriel Alcoba, por mordeduras ante las que casi no han podido hacer nada. Esto le pasó en Sudán. Una situación de un niño chico que metió la mano en una madriguera y mete la mano en la madriguera, le muerde, después sale la cobra, se ve que es una cobra grande. El padre se asusta, el padre intenta matar a la cobra muerde también al padre y en fin de cuentas salvamos al niño, pero el padre se muere. Y eso fue un caso que hablamos mucho porque estábamos todos un poco traumatizados. En este caso, el caso que cuenta Gabriel, es posible que la cobra mordiera accidentalmente al niño porque se asustara, pero claro, soltó una dosis mayor con el padre, porque una vez que está en alerta ante una amenaza, sí que descarga la mayor cantidad de veneno posible. Lo resume Juanjo Calvete, experto del CSIC. La serpiente siempre intentará, si puede asustarte, perfecto, pero si tiene que morderte lo hará lo más rápido posible, con lo cual la cantidad de tiempo que tienen los colmillos dentro de ti es mínima. Y de eso vamos a hablar ahora, de cómo y por qué muerden e inoculan veneno las serpientes.
pero es importante entender primero cuántos grupos hay y de dónde vienen. Todas las serpientes venenosas actuales tienen un antepasado común que vivió hace entre 100 y 150 millones de años y a partir del cual se diversificaron en 3 grupos principales. Por simplificar, lo vamos a dejar en los 2 más conocidos, que son los elápidos, que incluye a las cobras, mambas y las serpientes de coral, y los vipéridos, que son las víboras. Nos dejamos fuera a las serpientes de colmillos laterales, pero digamos que cobras y víboras se distinguen precisamente por sus colmillos. Las cobras tienen colmillos cortos y fijos y las víboras tienen colmillos más largos y retráctiles. ¿Y por qué muerden a los humanos? En realidad no somos su objetivo. Nos lo explica Juanjo Calvete. Las serpientes en general han desarrollado venenos cuyo cometido es atacar a los sistemas vitales de la presa. Tú no eres una presa para una serpiente, pero tienes receptores y todo similares y por eso también te afecta a ti. De manera independiente, cada grupo de serpientes, a veces a nivel muy local, ha ido elaborando su particular cóctel de toxinas con un objetivo principal: aturdir a sus presas y tener tiempo de devorarlas. El objetivo principal de los venenos no es matar a la presa, es inmovilizarla. La mayor parte de las serpientes se come a sus presas vivas, pero necesitas tener una presa lo suficientemente inmovilizada y subyugada para que no te cause a ti heridas. Para conseguir que su presa se quede paralizada, ya sea mordiendo o escupiendo, las serpientes usan diferentes toxinas. Las principales afectan a las neuronas, a la sangre, al corazón y a las células. Y le añaden al cóctel unas enzimas que deshacen los tejidos celulares, que son las fosfolipasas. Lo fundamental es neurotoxicidad, bien sistémica o bien hacia el sistema nervioso central, cardiotoxicidad, hemotoxicidad, que produce sangrado permanente y por lo tanto debilitamiento de la presa y más fácil acceso a ella, y citotoxicidad, que lo que te hace también es afectar a la inervación del músculo o destruir los músculos y también debilitarte tu locomoción y tu estado general. O dicho de otra manera, lo que haces es descalabrar el sistema de comunicación entre el nervio y el músculo. Y si eso ocurre a nivel, por ejemplo, del diafragma, te ahogas porque no respiras. Pues bien, hasta aquí las explicaciones básicas sobre el bonito mundo de las serpientes y su veneno. Quedaos con estos conceptos porque volveremos a verlos al hablar de los antídotos. Pero antes vamos a volver a fijarnos en la figura de Juanjo Calvete del Instituto de Biomedicina del CSIC en Valencia. Juanjo no solo es un referente internacional en el tema de venenos, sino que también es una especie de Dr. House al que acuden los médicos cuando hay un caso como el que os contábamos en el arranque de este programa, en el que el propietario de una serpiente exótica es mordido por ella. Y de hecho no era la primera vez que le pasaba. También participó en la investigación del caso del joven de 27 años que murió en 2020 por la mordedura de una víbora de Mangshan que saltó a todos los medios. Y le mordió y llegó al hospital ya prácticamente muerto. Pues son animales que pueden a lo mejor inyectar pues 200, 300 miligramos, que es una animalada de veneno y que como no actúes inmediatamente y con un antiveneno muy potente, no te salvas. Esta historia es una llamada de atención porque en algunos casos, como te muerda una serpiente, pues no hay nada que hacer, te quedan minutos de vida. Juanjo Calvete y su equipo pudieron analizar el veneno de esta serpiente y comprobarlo. Y entonces fueron allí, la gente de Faunia le sacó veneno, me lo mandaron y hemos estado estudiando esa posible interacción y vemos que no se hubiera salvado, aunque tuviera ese antiveneno en la mano. No tiene la potencia suficiente, tendría que haber sido uno más específico que a lo mejor tendrían que haber traído de China. Y lo que hace tan terrible estas situaciones es que son evitables. Después de conocer estos casos de personas que mueren cada día en África o en Asia por mordeduras, cuesta escuchar que alguien se exponga a un peligro como este por voluntad propia. Pues esta serpiente vive en un sitio muy pequeño, es endémica de un sitio muy pequeñito en China. Es muy bonita y por eso la gente pues le gusta y cree que así pues va a dominar a la serpiente cuando la serpiente cuando le tocan las pelotas actúa, se defiende. Y Javier, ¿te acuerdas que has dicho antes que cuesta entender que una persona se exponga a un peligro como este por su propia voluntad, verdad? Sí, sí. Bueno, pues espera un momento porque te voy a presentar a una persona muy particular. Ready? PNG type N. Oxyranus,
Este tipo al que escucháis es el estadounidense Tim Friede. Vosotros no lo veis, pero en el vídeo se acaba de dejar morder por una serpiente taipán, una de las más venenosas del mundo. El veneno de la taipán es 200-500 veces más tóxico que la mayoría de las serpientes de cascabel y 50 veces más tóxico que el de una cobra. O sea, para que os hagáis una idea, una mordida de taipán puede contener suficiente veneno para matar a 300 personas adultas o a 250.000 ratones. Madre de Dios, a Tim Friede esta serpiente no le muerde por accidente, es lo cachondo. La saca del terrario, la coloca junto a su brazo y se deja morder por ella. Claro, los de Wisconsin son así, pues este tío lo ha hecho 800 veces. Tim lleva casi 20 años dejándose morder por decenas de serpientes venenosas en su casa de allí, de Wisconsin, y luego las sube a YouTube en vídeos como este. September 27th, 7:30. Su nombre, conocido solo por unos cuantos frikis, dio la vuelta al mundo recientemente después de que un equipo de científicos haya usado su sangre para desarrollar un antídoto con sus anticuerpos. El equipo de Jacob Glanville y Peter Kwon usó un vial con 40 mililitros de sangre de Tim para desarrollar un antiveneno. Este es Peter Kwon, con el que tuve la oportunidad de hablar cuando se publicó el estudio. So, the question we asked is, could you actually create from someone who's immune from snakes a cocktail, a few antibodies, so that we could all become protected as well? La pregunta que nos hicimos es, ¿podrías realmente crear a partir de alguien que sea inmune a las serpientes un cóctel de anticuerpos para que todos podamos estar protegidos? Como Tim Friede se ha ido administrando el veneno de más de 200 serpientes venenosas, con más de 800 inyecciones, se trata de aprovechar su inmunidad para ver qué anticuerpos ha desarrollado y luego copiarlos en un antídoto. Lo explica de nuevo Peter Kwon. The thing about Tim is he injected himself through venoms and snake bites for 18 years to build up this high immunity. Lo que pasa con Tim es que se inyectó venenos y se dejó morder por serpientes durante 18 años para desarrollar esa alta inmunidad. You might want to be immune to poisonous snakes, but you don't want to take 18 years of injections, right? Es posible que desees ser inmune a las serpientes venenosas, pero no quieres recibir inyecciones durante 18 años, ¿no? So here's a way that we can take the antibodies from Tim, give them to all of us in case we get bitten by a snake. He aquí una forma de quitarle los anticuerpos a Tim y dárnoslos a todos nosotros por si nos muerde una serpiente. Esto suena muy práctico, pero yo te digo, ¿de verdad funciona? Bueno, hay cierta controversia sobre las dosis utilizadas, pero en realidad es una prueba de concepto. De momento han desarrollado un antiveneno que se ha mostrado efectivo en pruebas con ratones y que, según ellos, podría ser el primer paso para desarrollar un antídoto universal contra el veneno de especies como la mamba negra, la cobra real o la serpiente tigre. Yo te digo, si eso es así, eso puede ser un avance enorme, ¿verdad? De momento han encontrado en la sangre de Tim 2 anticuerpos que se pegan a las toxinas de un primer grupo de serpientes, los elápidos, que decíamos que eran las cobras y las mambas, ¿os acordáis? Y han encontrado otros anticuerpos en la sangre de este tipo de Wisconsin que les podrían servir para desarrollar un antiveneno dirigido a la otra gran familia de serpientes venenosas, que son las víboras. Vale, si los anticuerpos se pegan a esas toxinas, ¿significa que las neutraliza? No siempre, y eso es lo que está por ver. Kwon y su equipo quieren hacer pruebas con dosis mayores de veneno y con animales más grandes. Después de los experimentos con ratones, ahora lo van a probar con perros que son atendidos por mordeduras de serpiente en clínicas de Australia. Y me imagino que el hecho de que sean anticuerpos tomados de un humano, eso tiene que ser importante, ¿verdad? Efectivamente, si esto funciona, la principal ventaja del uso de anticuerpos humanos es que evitaría uno de los grandes problemas asociados al uso de antídotos y que todavía no habíamos mencionado. Esa me la sé, los choques anafilácticos, ¿verdad? Correcto. Los choques anafilácticos son reacciones alérgicas extremas que se producen después de la administración del propio antiveneno. Esto obliga a los médicos que tienen el antídoto y lo van a administrar a tener también preparada una dosis de noradrenalina por si el paciente sufre uno de estos shocks. Y esta reacción se produce por un motivo muy concreto, y es que la mayoría de los antivenenos contiene anticuerpos que no son humanos. Porque se han desarrollado en caballos. Y ahora quiero que os vengáis conmigo a un sitio muy especial. Nos vamos a México.
Estamos en el rancho Ojo de Agua, a pocos kilómetros de Ciudad de México, y nos acompaña Alejandro Alagón. Él es el dueño de la instalación y uno de los especialistas en antivenenos más reputados del mundo. ¿Qué tal, Antonio? Alejandro Alagón es profesor emérito del Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y tiene una trayectoria de más de 40 años. Él ha contribuido a desarrollar antivenenos contra escorpiones, contra arañas, contra serpientes venenosas, como no, y estos se usan en México, en Estados Unidos, en cerca de 20 países de África, de Medio Oriente. Es un crack. Alagón es el principal responsable de que México se haya convertido en líder mundial en producción de antivenenos. ¿Os acordáis del antídoto antibismin que se usó contra el veneno de la víbora Botrops traído de Faunia, del que hablábamos al principio del programa? El que usaron para tratar al paciente Marcos. Pues Alejandro Alagón fue uno de los creadores de este antiveneno en el Instituto Bioclon. Y desde hace algunos años, buena parte de estos antivenenos se han fabricado aquí, en el rancho Ojos de Agua en México, que pertenece a su familia. Y gracias a sus caballos. Como puedes ver, el rancho Ojo de Agua pues ha sido central en mi carrera, ¿no? Mira, actualmente hay 130 caballos, ¿ok? Para producir antiveneno, para las víboras africanas del subsahara, también para las víboras para las serpientes, porque aquí también están incluidas no solo las víboras, sino los celápidos, las mambas y las cobras, ¿no? Del norte de África y del Medio Oriente. ¿Y cómo se hace para inmunizar a los caballos y luego obtener suero con anticuerpos? Bueno, pues es un poco más o menos como hacía el tipo este de Wisconsin. Tú comienzas inmunizando a los caballos con cantidades muy pequeñas de veneno, ¿no? Normalmente comenzamos con del orden de 100 microgramos de veneno o de las mezclas de venenos, ¿no? Y llegamos hasta 10 miligramos. Y lograr que los caballos tengan ya anticuerpos neutralizantes buenos para producir antivenenos, pues toma 6 meses, ¿eh? Como os podéis imaginar, todo esto conlleva una cierta complejidad logística. Sin embargo, hay una ventaja, que es la que da el hecho de que en la sangre del caballo sea muy sencillo separar el plasma y que se pueda reintegrar a los animales el paquete con los glóbulos rojos, las plaquetas y el resto del contenido de la sangre después de extraerlo. En el rancho Ojo de Agua tienen 130 caballos, todos machos, y cada grupo se inmuniza para un tipo concreto, pues de escorpión o de serpiente. Sí, son grupos diferentes de caballos, ¿no? Pues hay grupos de caballo para los escorpiones del norte de África, otro para las serpientes del subsahara. Y lo que tiene valor para ellos, y lo que forma parte del núcleo del antiveneno, son esos anticuerpos que los caballos han desarrollado contra cada veneno particular. Y para cerrar el círculo, te diré que 1/3 de los caballos se dedican a obtener anticuerpos contra el veneno de las víboras, como la Botrops que mordió a Marcos. Porque lo que tú tienes en los venenos son mezclas muy complejas de proteínas y péptidos, ¿no? Y los venenos más complejos son los de las víboras. Cada veneno tiene entre 80 y 100 componentes diferentes. Lo que tú necesitas es que en el antiveneno haya anticuerpos que vayan y se peguen al sitio activo de estos diferentes componentes, de tal manera que queden bloqueados para ejercer su acción. Por supuesto, y aunque Alejandro Alagón asegura que estos caballos viven a cuerpo de rey y que no sufren durante el proceso, esta situación desde luego que no es la más deseable. Y no solo por el bienestar animal, sino también por lo que decíamos al principio, inyectar anticuerpos obtenidos de suero de caballo e inyectárselos a una persona a la que acaba de morder una serpiente también tiene sus riesgos. Por eso, cuando le pregunto a Alejandro, él mismo me pone sobre la pista de la forma de fabricar venenos que puede terminar haciendo innecesaria la granja de caballos como el rancho Ojo de Agua. Usando inteligencia artificial. Y hay un intento y de hecho hay un artículo reciente con métodos de inteligencia artificial y todo in silico, ¿no? Están diseñando proteínas nuevas que no existen en la naturaleza, que se pegan a los diferentes componentes de toxinas de víboras y lograron obtener unas proteínitas pequeñas que neutralizan perfectamente. En nuestra conversación, Alejandro Alagón me citó a una investigadora mexicana, Susana Vázquez, que ha participado en este descubrimiento. Y por estas cosas de la ciencia y de la vida,
Resulta que Susana Vázquez está en Madrid, en el CENIO. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Además de investigar en la lucha contra el cáncer, Susana sigue colaborando con el laboratorio de David Baker en la Universidad de Washington y es uno de los científicos que ganó el Premio Nobel de 2024 por el desarrollo de métodos computacionales para el diseño de proteínas. Estas herramientas de inteligencia artificial, pues en realidad son súper potentes y pueden aplicarse a prácticamente cualquier problema. Y en este trabajo que hicimos de los antivenenos fue usar esas herramientas para crear como de una forma más eficiente y de una mejor forma tratamientos para neutralizar venenos de serpientes. En cierta manera, estos científicos intentan dar respuesta a esa necesidad de la que hablábamos antes de dejar de usar caballos para producir los antivenenos. Me encontré con que los antivenenos era algo que había que revolucionar como el tratamiento, ya que como dicen, los tratamientos se producen en caballos, son muy costosos, no son muy estables a altas temperaturas. Entonces, esa fue la razón por la que hubo como una convergencia entre las herramientas de diseño, pero también la necesidad de crear mejores tratamientos. Lo que anunció el equipo de David Baker, en ese estudio en el que participó Susana, es que habían sido capaces de diseñar proteínas artificiales, diseñadas gracias a inteligencia artificial, y son proteínas que neutralizan las toxinas letales del veneno de la cobra. Y fíjate qué flipante. Los científicos le dicen a la máquina: mira, estas son las toxinas que queremos neutralizar, y va la máquina y te busca las proteínas que, en la inmensa base de datos que está manejando, se pueden acoplar a las moléculas del veneno de serpiente y neutralizarlas. La información que le dimos a la computadora es la estructura de la toxina que queremos neutralizar. Entonces podemos buscar en esta base de datos esas toxinas y dárselas a nuestro modelo para diseñar una proteína que pueda complementarse a ella o unirse a ella de manera que la neutralice. Por supuesto, luego siguen todas las fases, es decir, primero lo comprueban en células, luego en ratones, les dieron un antiveneno con estas nuevas proteínas artificiales a modelos animales y luego les inyectaron el veneno a ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Pues que las proteínas generadas por inteligencia artificial los protegían. El resultado es que utilizamos estas herramientas para desarrollar proteínas que neutralizan ciertas toxinas de serpiente que son muy tóxicas, como neurotoxinas, que paralizan el sistema nervioso, o citotoxinas que destruyen las membranas celulares, y demostramos que son efectivas en células, hacer un plato de Petri cuando las células están cultivadas, pero lo más emocionante fue que demostramos que estas proteínas protegen a ratones en un 100% contra dosis muy letales de estas neurotoxinas. Entonces no solo funcionan en la computadora, sino que en la realidad salvan las vidas de los ratones que son intoxicados. Y las desarrollamos en una computadora sin tener que depender en caballos, solamente con esos algoritmos de inteligencia artificial usando una computadora. Después vamos al laboratorio, las producimos en bacterias y después las probamos en células o en ratones. Las nuevas antitoxinas evitarían el uso de caballos y podrían fabricarse con microbios, lo que reduce primero los costes de producción, pero es que luego también acorta los tiempos de desarrollo y además evita las reacciones anafilácticas de las personas que reciben el antiveneno. ¿Y qué piensan los otros expertos de todo esto? Alejandro Alagón, que maneja los sueros generados en caballos, le ve muchas ventajas, como la estabilidad de la dosis. Lo que es muy interesante es que si tú tienes estas proteínas, porque la respuesta de los anticuerpos en los caballos, pues hay variaciones, ¿no? De lote a lote, ¿no? De la potencia contra un grupo de toxinas y contra otro. Entonces tienes que andar midiendo la eficacia neutralizante de los antivenenos pues contra varios venenos. En cambio, si tú ya tienes estas proteínitas, pues ya quedan estándar y ya no tendrías que andar probando que si te neutralizan o no, porque tú sabes que lo van a hacer. Okay. Y Juanjo Calvete, recordad, el otro gran especialista mundial de antivenenos, pues también cree que es el camino más prometedor a seguir. Para eso, las proteínas de Susana pueden ser más útiles, porque tú ahí sí que lo que hizo ella en el trabajo es diseñar a dónde querías que fueran esas proteínas, a dónde, pues le llaman mini binders, a dónde quieres que se unan. Entonces tú ahí sí con la inteligencia artificial y los programas que tienes, dices, no, yo quiero uno que se una aquí, y en principio sería más lógico hacerlo así.
Pues ahí lo tenéis. Hemos visto cómo la ciencia trata de buscar una manera de desarrollar antivenenos que sea mucho más eficaz. Y es un campo que avanza a toda velocidad. Hace poco se ha conseguido un nuevo tipo de antídoto basado en los nanoanticuerpos, los nanobodies. Recordad que lo hablamos en el capítulo de Pharma, y estos nanobodies los generan las alpacas, las llamas, los dromedarios, los camélidos. Se muestra efectivo, se está mostrando efectivo contra el veneno de cobras y mambas. Soluciones muy necesarias para miles de personas que se consiguen aplicando la biotecnología más puntera, investigando la sangre de personajes como Tim Friede, el de Wisconsin, que se ha inyectado cientos de dosis de veneno, o usando las herramientas más sofisticadas de generación de proteínas artificiales. De un caso que parecía salido de la crónica de sucesos, nos hemos ido a los laboratorios y a los lugares del planeta donde se lucha para paliar el grave problema de las mordeduras de serpiente. Y es un problema que cuesta la vida a miles de personas en los países más pobres. Gracias por escuchar Catástrofe Ultravioleta, un podcast del diario.es, y no olvidéis seguirnos en redes y suscribiros a nuestros canales para recibir novedades. Y a los mandos sonoros estuvo el catastrófico, el grandísimo, el enorme Javi Álvarez. ¡Aloha, chavalada! Y en las voces estuvimos los no tan grandes Antonio Martínez y el grandísimo Javier Peláez. Y humilde. ¡Hasta la próxima! Envenenado todo. Y ahora, en rigurosísimo directo para el público español, hemos conseguido que el gran Tim Friede nos haga una demostración con su increíble circo ambulante de serpientes. Adelante, Tim. Hi, Antonio, hello. My name is Tim Friede and I'm going to beat me a snake for first time. Se va a dejar morder por primera vez. No. Él va a morder a la serpiente for the first time. Vamos a ver, esto es muy peligroso. I'm going to beat this snake. Este hombre va a morder a una serpiente en directo. One of the 600 that I have in my home. De las 600 que tiene en su casa. This is very dangerous and very ugly. Va a coger a la que está más cabreada. Esa me tiene hasta los huevos. Te voy a reventar. Atención, que va por ella. En este momento lo está intentando. I'm going to reventar you. Le dice que se va a enfadar. Está enfadado. La ha agarrado. Atención. Fuck, he's gonna. Se ha escapado. Beat me again. Ah, está mordido. Le ha mordido. Mierda. Llamen a una ambulancia. Catástrofe Ultravioleta. Hola, soy yo de nuevo. Acabas de escuchar el segundo episodio de la 4ª temporada de Catástrofe Ultravioleta que hemos emitido en abierto en todas las plataformas. Los más fieles sois muy conscientes de que cada uno de los 10 episodios de Catástrofe nos lleva meses de trabajo y preparación. Son muchas horas haciendo entrevistas, localizando a los personajes, enlazando las historias del guión, por no hablar del trabajo que tiene Javi Álvarez con las grabaciones, la producción sonora, la música y arreglando nuestros errores, sobre todo los de Javier Peláez, claro. En temporadas anteriores os pedimos vuestra ayuda a través de un crowdfunding, pero creemos que la mejor manera de garantizar que haya nuevas temporadas es sumarnos a un gran proyecto como el del diario.es. Y para que eso se haga realidad, os pedimos vuestra ayuda. Si entras en eldiario.es/catástrofe y te haces socio, podrás escuchar la temporada completa y además tendrás acceso a todos los contenidos del diario.es, incluida la mejor sección de ciencia del mundo. Bueno, ¿qué digo? Del universo, que casualmente escribo yo. ¿No es un chollo? El coste además son solo 4 euros al mes, que es lo que cuestan 2 cafés o 1 si lo pides en el aeropuerto. Recuerda que solo así podremos seguir haciendo nuevas temporadas. Gracias por estar ahí al lado de Catástrofe y gracias por escucharnos.